Moisés huyó. No por cobardía, sino por un fuego que lo quemaba por dentro. Había matado a un egipcio. Lo hizo con las manos, pero lo sintió con el alma. El crimen, aunque provocado por justicia, marcó su separación no solo de Egipto, sino también de todo lo que conocía. Así comienza la historia del hombre que habló con Dios cara a cara, pero antes, fue un fugitivo. El hombre que sería libertador, empezó siendo un exiliado. Midian. Una tierra áspera, salpicada de rocas y silencio. El sol allí no solo ardía en la piel, también en la conciencia. El desierto no perdona, pero tampoco miente. Allí, Moisés no podía esconderse de sí mismo. No había palacios, no había estatuas, no había títulos egipcios. Solo el polvo, el viento, y Dios, esperando. Pon el botón de me gusta si ya sientes que esta historia te habla. Suscríbete si crees que Dios puede transformar desiertos en destinos. En Egipto, Moisés había sido príncipe. Vestía túnicas finas, comía como un noble y hablaba con autoridad. Pero algo siempre le ardía en el pecho, su sangre hebrea. Creció entre dos mundos, uno de oro y otro de esclavitud, y nunca se sintió completo en ninguno. La tensión lo consumía en silencio. Observaba a su pueblo oprimido y sentía una rabia santa, pero también una impotencia. El día que mató al egipcio, no fue impulsividad. Fue un desbordamiento. Un clamor contenido por años, explotando en un instante. Y luego, la culpa. El desierto no es un lugar, es un espejo. Allí, cada paso levanta polvo y memoria. Moisés caminaba y recordaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué nací allí y no aquí? ¿Por qué siento que no pertenezco a ningún lugar? El sol quemaba sin piedad, pero el alma ardía más. En Midian, Moisés encontró algo que no buscaba, silencio. Un silencio que no juzgaba, pero tampoco consolaba. Se sentó bajo una roca. Respiró hondo. Por primera vez, no había nadie a quien impresionar. El silencio empezó a hablar. Pasaron días. Luego meses. Luego años. El príncipe se convirtió en pastor. El cetro en su mano fue reemplazado por una vara de madera. Pero había dignidad en eso. En cada oveja, un recordatorio, guiar no es dominar, es proteger. Pon me gusta si alguna vez te has sentido en un desierto emocional. Suscríbete si crees que Dios usa esos lugares para hablarnos de verdad. En una de esas tardes sin nombre, Moisés conoció a Séfora, hija de Jetro. Ella no lo vio como un fugitivo. Lo vio como un hombre. Y Moisés, por primera vez, dejó de correr. Pero Dios no había terminado con él. Los días eran iguales. El cielo, inmenso. El paisaje, seco. Pero algo se gestaba en lo invisible. A veces, Moisés se sentaba a contemplar. Sentía que el viento decía cosas. No eran palabras, pero sí insinuaciones. Algo venía. Y entonces, sucedió. Una zarza ardía. Pero no se consumía. El fuego no destruía, danzaba. Moisés la vio, y su alma tembló. No por miedo, sino por reconocimiento. Era como si el fuego de su interior finalmente tuviera forma. El suelo se volvió sagrado. Una voz habló. No como un trueno, sino como un susurro que retumbaba por dentro. Moisés, Moisés. El que antes solo escuchaba el lamento de los esclavos, ahora oía al Creador. Dios lo llamó por su nombre. No por su pasado, no por su error. Por su nombre. Pon me gusta si crees que Dios aún llama por el nombre. Suscríbete si alguna vez sentiste que Dios te hablaba en medio del silencio. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y allí, descalzo, vulnerable, con el polvo entre los dedos, Moisés escuchó su destino. Dios no se presentó como una idea. Se presentó como un padre: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No era una nueva religión. Era una continuación. Y Moisés se cubrió el rostro. Porque no se puede mirar lo eterno sin estremecerse. El llamado no fue glorioso, fue pesado. Libertar a un pueblo.
Volver a Egipto. Enfrentar al faraón. Revivir su culpa. Pero ya no era el príncipe que huyó. Era el pastor que escuchó. Dios no buscó a un héroe. Buscó a un quebrantado. Pon me gusta si entiendes que a veces Dios te rompe antes de usarte. Suscríbete si alguna vez sentiste que eras demasiado débil para el llamado, y aún así fuiste llamado. Moisés dudó. Como cualquiera lo haría. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Pero Dios no respondió con halagos. Respondió con presencia, yo estaré contigo. Porque el valor no nace de quién somos. Nace de con quién vamos. Esa vara, la que usaba para guiar ovejas, sería su símbolo. No de poder, sino de proceso. Dios no cambia instrumentos, transforma los que ya tenemos. El desierto que lo quebró, ahora lo enviaba. Y así, el pastor de Midian comenzó a transformarse en el libertador de Israel. Pero no por fuerza, sino por fe. El camino de regreso a Egipto no fue recto. No por los senderos, sino por el corazón de Moisés. Cada paso era una mezcla de obediencia y temor. Iba con Dios, sí, pero también con recuerdos. Las piedras del camino le hablaban de decisiones pasadas. El viento le traía rostros del ayer. Moisés iba hacia su pasado, pero no era el mismo. Volver no siempre es retroceder. A veces es redención. Cuando llegó, el palacio ya no lo reconocía. Las paredes eran las mismas, pero el aire era distinto. Moisés no era más un príncipe. Era un enviado. Ya no caminaba en nombre propio, sino en nombre del gran yo soy. Deja ir a mi pueblo. No fue un pedido. Fue una orden divina envuelta en humanidad. Pon me gusta si alguna vez has tenido que enfrentar tu pasado con una nueva identidad. Suscríbete si sabes que cuando Dios te respalda, ningún faraón puede resistir. Faraón se rió. ¿Quién era este pastor polvoriento para exigirle algo al trono de Egipto? Pero lo que no vio, era la zarza ardiendo detrás de Moisés. Invisible para los ojos, pero encendida en el espíritu. Dios comenzó a actuar. No con guerra, sino con señales. Plagas, aguas, oscuridad. Cada evento, un eco de la voz que habló desde el fuego. Pero aún así, Moisés no se embriagó de poder. Cada vez que hablaba, lo hacía con temblor. Él sabía que no era él. Era Dios en él. El pueblo de Israel, al principio, no lo entendía. Estaban rotos. Esclavizados no solo en cuerpo, también en alma. Cuando Moisés les hablaba de libertad, muchos solo pensaban en más trabajo. El dolor prolongado apaga la esperanza. Pero Dios encendía algo nuevo. Pon me gusta si alguna vez Dios te prometió algo que aún no podías entender. Suscríbete si sabes que a veces la fe llega antes que la comprensión. Las noches en Egipto eran pesadas. Moisés oraba. A veces lloraba. Le preguntaba a Dios, ¿por qué no basta con decirlo? ¿Por qué el corazón del faraón se endurece más? Y Dios, en su sabiduría, mostraba que la libertad no es solo salir de un lugar. Es salir con propósito. Con confianza. Con identidad. La 10ª plaga cambió todo. La muerte pasó por Egipto, y el lamento llenó las casas. Pero donde había sangre en los dinteles, hubo vida. El cordero fue el símbolo. La redención tenía precio, pero también tenía poder. Esa noche, Moisés no durmió. Miraba al cielo. Recordaba la zarza. Recordaba el desierto. Ahora, guiaba una nación. El éxodo comenzó. No con gritos de victoria, sino con pasos de fe. Hombres, mujeres, niños, saliendo con pan sin levadura y corazones inquietos. El desierto los esperaba. Otra vez. Pon me gusta si sabes que incluso después de la libertad, el proceso continúa. Suscríbete si estás caminando hacia algo que Dios te prometió, aunque todavía parezca incierto. El Mar Rojo. El pueblo vio las aguas, y detrás, al ejército egipcio. El miedo regresó. Las cadenas mentales aún estaban presentes. Nos trajiste aquí para morir. Moisés se paró entre el agua y la duda. Levantó la vara.
No era magia. Era obediencia. El viento sopló. Las aguas se abrieron. Y el suelo seco se volvió camino. Israel cruzó. Egipto se ahogó. El pueblo cantó. María danzó. Moisés, en silencio, levantó los ojos al cielo. No por orgullo. Por asombro. Pero el desierto no terminó allí. Comenzó de nuevo. Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto. Quería sacar a Egipto de Israel. Pon me gusta si sabes que la libertad es más que un cambio exterior. Suscríbete si Dios está cambiando cosas en tu interior, incluso en medio del polvo del camino. El maná caía del cielo. Agua salía de la roca. Nubes guiaban de día. Fuego iluminaba de noche. Cada provisión era una señal de que no estaban solos. Pero aún así, el pueblo murmuraba. Moisés subía al monte. Escuchaba a Dios. Bajaba, y encontraba ídolos. El oro que debían abandonar, lo adoraban. El corazón del pueblo aún era esclavo. Moisés rompía las tablas. No por ira, sino por dolor. En cada caída del pueblo, Moisés intercedía. Perdónalos, decía. Bórrame de tu libro, pero sálvalos. Ese ya no era solo un líder. Era un padre espiritual. El hombre que antes huía, ahora defendía. Pon me gusta si alguna vez tuviste que orar por otros, incluso cuando te dolía. Suscríbete si crees que Dios forma líderes con corazones que sangran por su pueblo. Dios hablaba con Moisés como un amigo. Cara a cara. No había espectáculo, solo intimidad. En la tienda de reunión, el cielo descendía. Pero cada conversación lo transformaba. Moisés comenzó a brillar. Literalmente. Su rostro reflejaba la gloria. Y tenía que cubrirse. No para protegerse él, sino para que el pueblo no se asustara. Porque cuando caminas con Dios, algo de él se queda en ti. La ley fue entregada. El tabernáculo fue construido. Pero aún así, Moisés anhelaba más. Muéstrame tu gloria, pidió. Dios lo escondió en la hendidura de la roca, y le mostró su espalda. El rostro no. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Moisés vivió, porque moría un poco cada día, a sí mismo. Los años pasaban como el viento sobre las dunas. Moisés envejecía, pero no se apagaba. Su cuerpo se curvaba, pero su espíritu seguía erguido. Cada arruga en su rostro era una historia con Dios. Cada silencio, una oración no dicha, pero oída. El pueblo crecía. Caminaban, a veces con fe, otras con quejas. Moisés los guiaba no con fuerza, sino con paciencia. No con estrategias humanas, sino con dirección divina. Una y otra vez, Dios probaba sus corazones. Agua amarga. Serpientes ardientes. Enemigos sorpresivos. Y cada prueba revelaba más del pueblo, y más del líder. Moisés no buscaba reconocimiento. Su mayor recompensa era la presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, dijo. Esa frase, aún resuena entre los que aman a Dios más que las promesas. Pon me gusta si valoras más la presencia de Dios que cualquier bendición. Suscríbete si tú también has dicho, Señor, sin ti no quiero avanzar. Pero aún los líderes fallan. A veces, el corazón más fiel se cansa. En Meribá, Moisés golpeó la roca. No era rebeldía, era desbordamiento de frustración. El pueblo exigía. Dios pedía fe. Moisés fue humano. Y por eso, no entró a Canaán. Muchos ven eso como castigo. Pero tal vez, fue misericordia. Porque Moisés no necesitaba la tierra prometida. Él ya había vivido en Tierra Santa, donde la zarza ardía, donde el monte temblaba, donde Dios hablaba. Moisés subió al monte Nebo. Solo, como tantas veces. Desde la cima, vio la tierra que no pisaría. Pero sonrió. Porque sabía, que no todo se trata de llegar. A veces, se trata de guiar a otros hasta que puedan entrar. Allí, en el silencio, Dios mismo lo sepultó.
No hubo tumba. No hubo lápida. Solo el susurro eterno de un amigo que despide a otro. Pon me gusta si sabes que los verdaderos líderes no buscan gloria, sino obediencia. Suscríbete si anhelas servir a Dios más que ser recordado por los hombres. Pero la historia no termina ahí. Siglos después, en un monte llamado de la Transfiguración, Moisés apareció junto a Elías, hablando con Jesús, el que es la promesa cumplida, el que es el maná verdadero, el agua viva, el verdadero libertador. Moisés entró a la tierra, pero no como peregrino, como testigo de la gloria. El desierto no lo había destruido, lo había revelado. Porque hay lugares que parecen castigo, pero son preparación. Hay soledades que no son abandono, son encuentro. Hay sequías que no matan, despiertan. Moisés no fue grande por su vara, ni por los milagros. Fue grande porque, día tras día, eligió caminar con Dios, aun cuando nadie lo comprendía. Si tú también estás en un desierto, no huyas. Quizás estás siendo formado. Pon me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para seguir escuchando cómo Dios transforma a los suyos, en los lugares más inesperados. Porque donde termina el camino del hombre, empieza la eternidad de Dios.